Entramos entonces ahora a la parte 2 del tema 6, Introducción a la fotogrametría, y en esta parte nos vamos a dedicar al vuelo fotogramétrico. En el caso particular de vuelo fotogramétrico vamos a analizar exclusivamente el trabajo con cámaras digitales, dado que en las últimas décadas han quedado de lado las cámaras analógicas. Y recordemos que un sistema fotogramétrico está integrado en el avión por la cámara, el sistema inercial, el que va determinando los movimientos que va teniendo el avión en cabeceo, rolido y deriva, y va grabando esos valores para luego corregirlos posteriormente, y por supuesto el sistema GPS. El sistema GPS el que le va a dar coordenadas de precisión a los centros de cada una de las fotografías. Esto está vinculado a los tres equipos, y ese sistema GPS tiene que tener una estación GPS en tierra durante todo el tiempo del vuelo, para luego hacer el postproceso y determinar las coordenadas con precisión de los centros de cada fotografía. Un vuelo consiste en un avión que va tomando fotografías. Enseguida vamos a entrar a las características, pero como vimos se necesita tener una superposición. Y entonces aquí estamos viendo, lo habitual es que esa superposición entre fotografías en la dirección del vuelo, es decir, superposición longitudinal, es del orden del 60%, 60, 65, no puede bajar mucho menos de 60. Al tener una superposición del 60%, la fotografía siguiente, que también tiene una superposición del 60%, aquí estamos viendo la verde con la roja, pero esto hace que haya un sector del terreno que esté en las tres fotografías. La que estamos viendo en color amarillo verdoso, la roja y la azul. Y así continúa el vuelo que esté planificado. El avión da la vuelta y comienza a hacer otra faja. Entre fajas tiene que haber también una superposición de fotografías. Esa superposición habitualmente es del 25-30%, aumenta más cuando el terreno es más accidentado, y entonces el avión continúa sacando fotografías. Aquí vemos de entre esas dos fotografías más las tres que se habían sacado anteriormente, cuál sería el área útil de una nueva superficie estereoscópica. Y entonces así continúa el avión cubriendo el área. Vamos a analizar un poco estos conceptos del vuelo fotogramétrico con más detalle. Por supuesto, concepto importantísimo, la altura de vuelo, y esto tiene que ver con la distancia focal. Decíamos que la superposición longitudinal, generalmente 60%, más o menos 5%. Si el terreno es muy movido, con diferencia de nivel importante, o si el producto es para hacer una ortofotografía, podría ser que esa superposición sea mayor. Aquí vamos a denominar base fotogramétrica. Es la distancia que hay entre dos fotografías sucesivas, tanto en el aire, donde el avión va sacando esas fotografías, como también podemos determinar lo que va a ser el mismo valor en la superficie terrestre. Es decir, es la distancia que hay entre los centros de dos fotografías sucesivas. Y entonces, esta superposición, como vemos en la ecuación, tiene que ver con la superposición longitudinal y con el largo que tiene la fotografía según el vuelo planificado. En la segunda faja, decíamos que hay una superposición, y entonces se genera lo que se denomina esa superposición lateral o transversal, del 25 al 30% de superposición.
y se denomina avance lateral a la distancia que hay entre el eje de una faja con el eje de la faja siguiente. La superficie útil es la nueva superficie que aparece en un modelo estereoscópico. ¿Qué otra situación se presenta y que tenemos que analizar? Y es el tiempo que está abierto el obturador. Eso produce un desplazamiento en la fotografía. Este valor de delta L, por la velocidad que lleva el avión. Entonces, esto genera una sensación de que la imagen está borrosa. Para ese valor tiene que ser menor a 0,05 milímetros, 5 centésimas de milímetro. Es algo que no lo podemos apreciar a simple vista, pero lo mismo genera esa halo en la fotografía como si se viese borroso. Las cámaras actuales tienen un compensador de apertura del diafragma, es decir, que compensa el movimiento que lleva el avión, se denomina un sistema TDI. Y aquí podemos apreciar, si no se tiene ese sistema TDI, las fotografías se verían de esta forma, por el tiempo que está abierto el obturador y se está moviendo el equipo. Entonces, lo que hace el sistema es avanzar la cámara prácticamente en la misma velocidad de desplazamiento del avión. Y entonces, los resultados que se pueden obtener son realmente estos que estamos visualizando acá. Entonces, es muy importante que el avión disponga de estos sistemas y, por supuesto, es muy importante también la velocidad de apertura y cierre del diafragma. Vamos a analizar a continuación aspectos de la cámara. Habría muchísimo que hablar sobre cámaras fotogramétricas, pero dado que el Servicio Nacional de Aerofotogrametría es la única institución que puede hacer vuelos fotogramétricos en Bolivia, analizaremos solamente las cámaras utilizadas por el SNA para los proyectos de catastro urbano en el programa de mejora de la gestión municipal. Esta es una cámara denominada de formato medio, pero que se adapta perfectamente para proyectos de catastro. Como vemos, tiene un tamaño de 30 centímetros. Y el SNA tiene dos cámaras de la misma marca, pero cambian los modelos. La primera que adquirió fue una cámara Leica RCD 30-60. ¿Por qué se denomina 60? Porque la cámara es de 60 megapíxeles. Mientras que posteriormente adquirió una cámara RCD 30-80 con 80 megapíxeles. La diferencia está, en definitiva, en el tamaño del sensor, básicamente en la cantidad de píxeles que integran el sensor. En la RCD 3060, el tamaño de píxel es de 6 micrones y por lo tanto el sensor tiene 8.956 por 6.708 píxeles. Si multiplicamos esto, nos va a dar los 60 megapíxeles. En la cámara RCD 3080, el píxel es más pequeño, 5,2 micrones, por lo tanto tiene mayor cantidad de píxeles por lado, 10.320 por 7.752. Como vemos, el sensor de la cámara no es cuadrado, sino que es rectangular. En el resto de las características de la cámara es exactamente igual, tiene una resolución radiométrica, las dos igual de 14 bits, y una resolución espectral que toma imágenes dentro del rango del visible, con 3 bandas, una en el rojo, una en el verde y una en el azul, como hemos visto en las características de los sensores. Entonces, vamos a tratar de analizar, sin complicarlo mucho, todos los aspectos importantes en un vuelo fotogramétrico. Y todos estos aspectos van a depender de los requerimientos que se tienen y va a depender
del tipo de cámara. Entonces, veamos los principios básicos de la fotogrametría, ahora aplicados a la planificación de un vuelo. Con esto, por supuesto que tenemos que tener bien presente la ecuación que nos vincula las características de la cámara y las características del vuelo en función de la escala de vuelo. Y vamos a hacer un ejemplo para ir explicándolo. Se dispone una cámara fotogramétrica digital, en este caso de formato cuadrado, con un tamaño de plano focal de 120 milímetros, es decir, 12 centímetros por 12 centímetros de lado, y con un sensor pancromático. Significa en niveles de gris, para hacerlo más fácil en principio. Con tamaño de píxel en el plano focal de 8 micrones, cuya distancia focal es de 70 milímetros y resolución radiométrica de 10 bits. Además, esta cámara posee un sensor con 3 bandas dentro del visible con resoluciones de 32 micrones. Pero el cálculo lo vamos a hacer solamente en función de la banda pancromática. Hay cámaras fotogramétricas que tienen esta capacidad de tomar una banda pancromática generalmente de mayor resolución espacial, es decir, de un tamaño de micrón, de tamaño de píxel de menor cantidad de micrones, más pequeños, y además pueden tener la posibilidad de tener 3 bandas dentro del visible, y algunas cámaras tienen bandas dentro del infrarrojo cercano. Pero para este ejemplo vamos a estar tomando una cámara fotogramétrica pancromática. Y entonces ahora vienen, esas son las características de la cámara. Entonces ahora son las características que tiene el vuelo. Y entonces se quiere trabajar con píxeles a nivel del terreno de 6 centímetros para poder realizar una restitución fotogramétrica para catastro urbano, considerándose una superposición longitudinal del 60% y transversal del 30%. Entonces, en el primer párrafo tenemos los datos de la cámara, en el segundo párrafo tenemos los parámetros que van a definir el vuelo fotogramétrico. Entonces, vamos de nuevo a nuestro municipio que estamos tomando como ejemplo, el municipio de Viacha. Aquí está la imagen de satélite sacada de Google Earth, y hemos puesto un límite urbano en principio tentativo, no significa que sea el real. Otra característica es que donde se encuentra la población de Viacha existe cartografía a escala 50.000 y es una de las primeras hojas que fueron publicadas en el sistema de referencia Margen Sirgas, o hemos dicho WGS 84. Entonces, esta es la cartografía que estamos utilizando como base, y están aquí en la imagen los 4 extremos. Esos extremos están definidos por el cliente, que dice que la superficie a volar en el sector de Viacha, en la escala 1 50.000 en WGS 84, las coordenadas extremos del área de vuelo, ahí está el extremo noroeste con sus coordenadas UTM, y el extremo sureste, que como vemos cae fuera de la carta al 50.000 donde está la ciudad de Viacha, y que se deberá volar en la dirección este-oeste y oeste-este, porque es el área más larga. Lo habitual es tener en cuenta el formato del área, pero por supuesto es también importante la topografía. Aquí no va a influir mucho, pero estas son cosas que hay que acordarlas con el Servicio Nacional de Aerofotogrametría, porque hay parámetros respecto del vuelo que se deben de cumplir. Entonces, en primer lugar vamos a determinar la superficie a volar. ¿De dónde vamos a sacar esos valores? Restando las coordenadas este, 578.000 metros menos 572.000 metros, nos va a dar 6.000 metros.
y restando las coordenadas norte, 8.161.000 menos 8.157.000 metros nos da 4.000 metros. Por lo tanto, la superficie a volar son 24 millones de metros cuadrados. Un número muy difícil de manejarlo, así en esas unidades, por lo tanto, lo vamos a transformar a hectáreas. Recordemos que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Por lo tanto, si dividimos por 10.000 esa cantidad de metros cuadrados, nos deja que la superficie a volar tiene que ser de 2.400 hectáreas. Continuamos con nuestro vuelo. Habíamos dicho que se dispone una cámara fotogramétrica de plano focal cuadrado de 120 milímetros por 120 milímetros, es lo que hemos denominado L minúscula, con un sensor pancromático con tamaño de píxel de 8 micrones y la distancia focal son 70 milímetros. Estos son tres factores importantes. Pero además que vamos a trabajar con un tamaño de píxel en el terreno, GSD, sus siglas en inglés, de 6 centímetros y que hay que mantener una superposición longitudinal del 60% y transversal del 30%. Entonces, primera pregunta que nos hacemos: ¿qué cantidad de píxeles cubren cada lado de la fotografía? Por supuesto, fotografía digital, en el pancromático, como hemos dicho, en el plano focal. Y entonces, tenemos que dividir los 120 milímetros, lo estamos llevando a metros, las unidades tienen que ser las mismas, es decir, 0,12 metros, y los 8 micrones transformados en metros. Recordemos que un micrón es la millonésima parte del metro. Es decir, divido un metro por 1.000.000 y me da el valor de 1 micrón. Entonces, aquí está transformado los 8 micrones en metros y entonces nos da que el sensor tiene 15.000 píxeles por 15.000 píxeles. Podemos hacer la cuenta de 15.000 por 15.000 y nos va a dar la cantidad de megapíxeles que tiene la cámara, pero estamos trabajando solamente con un sensor pancromático, es decir, solamente en tonos de gris. No puedo generar con esto una imagen fotográfica color. Eso lo podría hacer si utilizo las 3 bandas del sistema dentro del visible. Pero como vemos, en este caso particular, en esta cámara que estoy tomando como ejemplo, tiene un tamaño de píxel de mucho menor tamaño. Entonces, ¿cuál va a ser la escala de vuelo para este caso en particular? Y entonces, la escala de vuelo, hemos dicho 1 sobre el denominador de la escala de vuelo, y tenemos que vincular con alguna de estos otros datos que tenemos. Y aquí, el primer dato que tenemos es el tamaño del píxel en el sensor, los 8 micrones, dividido el tamaño del píxel en el terreno, el GSD, que hemos definido que sea de 6 centímetros. Entonces, dividiendo los 8 micrones, expresándolo en metros, dividido los 6 centímetros, expresado en metros, nos da que este vuelo va a ser para la escala de vuelo 1 en 7.500. Y que vemos que está dentro del rango que habíamos visto en la primera parte para escala 1.000, una escala de vuelo entre 1.5000 y 1.8000. Cuando más bajo es el vuelo, cuando mayor es la escala, más detalle tengo, pero mayor será la cantidad de fotografías que va a haber que manejar. Vamos ahora a calcular la altura de vuelo. Para la altura de vuelo conocemos ya el denominador de la escala de vuelo, que es 7.500, y conocemos la distancia focal de la cámara, que dijimos son 70 milímetros. Por lo tanto, los 70 milímetros, 7 centímetros o 0,07 metros, multiplicado por el denominador de la escala de vuelo, que es 7.500, por lo tanto, el avión va a tener que volar
a una altura media de 525 metros respecto del plano medio del terreno. Entonces aquí tenemos la distancia focal y que como ya conocemos el denominador de la escala de vuelo, sacamos a qué altura media tiene que volar el avión. Una pregunta que nos podemos hacer es qué tamaño va a tener cada una de las fotografías ya que cubren la superficie terrestre. Y entonces trabajamos con la otra relación, ya conocemos la escala de vuelo y conocemos también el tamaño que tiene el sensor, que hemos dicho que es de 120 milímetros o 12 centímetros, multiplicado esto por el denominador de la escala de vuelo, y cada una de las fotografías va a estar cubriendo 900 metros por 900 metros. Es decir, que cada una de las fotografías cubre 81 hectáreas. Continuamos con nuestra planificación del vuelo. ¿Cuál va a ser la base fotogramétrica? Es decir, cada qué distancia el avión va a tener que, es decir, la cámara montada en el avión va a tener que estar sacando una fotografía. Hemos dicho, es la distancia que hay entre los centros de dos fotografías sucesivas y en definitiva es la distancia que el avión tiene que ir sacando las fotografías. Todo esto está ahora automatizado, todo lo controla una computadora que le va indicando al piloto la velocidad que tiene que mantener en el avión para que se vaya cumpliendo esta relación entre cada una de los centros de las fotografías. Para eso es importante el parámetro que nos dice que la superposición longitudinal es del 60%. Entonces, la base fotogramétrica es el tamaño de la fotografía en la dirección del vuelo multiplicado por 1 menos la superposición longitudinal, que está expresada en por ciento, dividido 100%. Por lo tanto, la distancia entre centros de fotografías o la distancia entre fotografías sucesivas tiene que ser cada 360 metros. Vamos a analizar ahora cuánto es el avance lateral. ¿Qué era el avance lateral? Era la distancia que hay entre los ejes de vuelo de dos fajas sucesivas. A eso hemos llamado avance lateral, pero para eso necesitamos trabajar con la superposición transversal. En alguna bibliografía van a encontrar, en lugar de superposición, traslapo. A mí mucho no me gusta. Entiendo mejor cuando digo cuánto tiene que estar superpuesta las fotografías en lugar de traslapadas, ¿no? Cuánto tienen que estar superpuestas las fotografías. Entonces, el avance lateral es el tamaño de la fotografía multiplicado por 1 menos la superposición transversal expresada en porcentaje dividido 100, y entonces nos va a dar ese valor de avance lateral, tanto en el vuelo como en su proyección sobre el terreno. Entonces, el avance lateral, 630 metros. Continuamos. A ver, ¿cuántas fotografías va a tener la faja? Si voy a considerar además 2 fotografías antes de entrar a la zona de requerimiento fotogramétrico y 2 después. Dentro de esta zona tiene que sí o sí haber superposición de manera tal que haya visión estereoscópica, si no, no puedo hacer la restitución en 3 dimensiones. Entonces, en la dirección de vuelo, tengo que dividir la distancia en la dirección de vuelo dividido la base fotogramétrica. Entonces, tenemos aquí que son 6.000 metros, dividido los 360 metros que va a haber entre cada fotografía, y eso me está dando 16,7 fotografías.
por supuesto, esto lo tengo que redondear, este valor más, Entonces va a ser las 17 fotografías más 2 fotografías antes y 2 fotografías después. Esto, cuando se trabaja con drones, es muy importante tomar unas cuantas antes y unas cuantas después. Estamos hablando del vuelo de un vehículo aéreo no tripulado, por lo tanto esto es muchísimo más económico, pero como los software que se utilizan para generar la ortofotografía trabaja directamente con las fotografías, es importante pensar en 5, 7 o más, o 10 fotografías antes y 10 fotografías después, porque como veremos en una imagen más adelante, qué es lo que pasa en el borde de la zona. En este caso, solamente son las precauciones para que realmente esté cubriendo con estereoscopía el área del levantamiento. Y entonces, en la dirección de vuelo, va a haber 21 fotografías, con esa superposición del 60%. Entonces aquí estamos representándolo. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es qué cantidad de fajas se requiere para cubrir absolutamente el área que nos están solicitando. Y entonces hemos dicho que en la dirección transversal al vuelo eran 4.000 metros, dividido el avance lateral nos está dando 6,35. Por lo tanto, esto lo vamos a redondear a 7 fajas. Esas 7 fajas por los 630 metros me está dando la distancia entre los ejes de faja. Pero además tengo que considerar la mitad de la primera fotografía y la mitad de la última fotografía. Por lo tanto, desde los ejes de faja tengo 450 metros a cada lado. Entonces, como vemos, en total, yo necesitaba 4.000 metros, pero como estoy poniendo números enteros de fajas, tengo 4.680 metros. Es decir, tengo 340 metros más a cada lado del área que estaban exigiendo volar. Entonces, aquí, por lo tanto, disponemos que en total la cantidad de fotos van a ser las 21 fotos por faja multiplicado por las 7 fajas, y entonces el total de fotografías con la cual voy a trabajar son 470 fotografías. Aquí estoy poniendo un ejemplo. Este ejemplo no está en los apuntes, pero le doy todos los datos como para que ustedes puedan hacer un ejercicio. Y en este caso se tiene que realizar un levantamiento de un sector del área urbana de la ciudad que ha crecido y no tengo cartografía, y que se estima, por lo tanto, de unos 600 metros por 600 metros. Y para ello se dispone un vehículo aéreo no tripulado que tiene una cámara fotográfica con un sensor CMOS de 4.000 píxeles por 4.000 píxeles. De vuelta, estamos suponiendo como una simplificación que es un sensor cuadrado. El tamaño del píxel en el sensor es muy pequeñito, 1,5 micrones, mucho más pequeños que los tamaños de una cámara fotogramétrica, y la distancia focal de esta cámara es 3,6 milímetros. Como vemos, una cámara muy pequeñita. Lo que se quiere hacer para este caso de levantamiento de este área que no hay cartografía, realizar un vuelo con un tamaño de píxel en el terreno de 4 centímetros. Para el levantamiento del área de la población, y por supuesto, como he comentado, hay una mayor superposición longitudinal y una mayor superposición transversal. Fundamentalmente porque hay menos control sobre el dron, hay menos control sobre un poco de brisa o de viento en el dron, y entonces es preferible tener mayor superposición. Pero además, este requerimiento, como hemos visto en la fotografía
donde se analizaba el desplazamiento de la imagen de edificios de varios pisos, es muy importante esta gran superposición. Por seguridad vamos a estar volando una faja extra, tanto al norte como al sur del área de interés, y en este caso estoy poniendo poquitas, 3 fotografías antes y 3 fotografías después. Hemos dicho, podría decir 5, 7 o 10. Total, son unos minutos más que le va a costar al dron volar el área. Entonces, ¿cuál va a ser la escala de vuelo? Aquí vemos que las escalas de vuelo con un dron son muchísimo más pequeñas. Aquí nos está dando, y les dejo a ustedes que hagan los cálculos necesarios, y yo les voy dando las respuestas. Por el otro lado, la altura de vuelo sobre el terreno que va a tener que realizar el dron. Y entonces nos da 96 metros. Vuelvo a repetir, tienen todos los elementos necesarios para ir haciendo estos cálculos. Si en alguna se frenan o no pueden determinarlo, pueden consultarme, aunque estemos ya fuera de la duración del curso. Tamaño de cada fotografía en el terreno. Vemos que ahora son muy pequeñitas, 160 metros por 160 metros, comparado con los 900 metros que teníamos en el ejercicio anterior. ¿Qué superficie va a estar cubriendo cada fotografía? Como vemos, 2,56 hectáreas. Si pensamos en manzanas de tamaño regular de 100 metros por 100 metros, vemos que son 2 manzanas y media lo que estaría en cada una de las fotografías. ¿Cada cuánto va a tener que sacar fotografías el dron? Cada 32 metros. Por supuesto, esto ya viene en los programas de manejos con los drones, propios del dron o programas genéricos que nos permiten hacer automáticamente todos estos cálculos. Pero lo importante es que podamos entender qué son esos cálculos que el programa hace automáticamente. Y entonces aquí tenemos las herramientas necesarias. Vamos ahora a la distancia que va a haber entre 2 ejes de fotografías, que hemos denominado el avance lateral y que tenía que ver con la superposición transversal. Y entonces va a haber 64 metros entre los 2 ejes por donde se va a ir moviendo el dron. ¿Qué cantidad de fotografías va a tener que sacar si estamos sumando 3 antes y 3 después? Si el área de vuelo son 600 metros por 600 metros. Y entonces, en total, les tiene que dar el cálculo 25 fotografías por cada una de las fajas. ¿Cuántas fotografías en total se van a necesitar? Primero necesito saber cuántas fajas va a haber, pero el total de fotografías son en total 300. Si dividimos los 300 dividido los 25, nos va a dar la cantidad de fajas. Entonces, supongamos que ahora quiero realizar un croquis a una escala 1 en 5000, donde esté el área del levantamiento y que estén dibujadas las fajas y el área total que se va a fotografiar. Entonces, para darnos una idea de cuál es el trabajo que vamos a estar realizando, si bien he comentado que los programas que vienen con el dron o programas genéricos de fotografía para hacer fotogrametría con dron, me va a dar todos estos cálculos. Hay parámetros que lo tiene que definir la persona que va a trabajar y la persona sabe para qué lo está requiriendo. Y entonces, imaginemos que hacemos un croquis a escala 1/5000 del área de vuelo. Hemos dicho 600 metros por 600 metros. Si los 600 metros los dividimos por 5000, nos va a dar 0,12 metros, es decir, en nuestro papel estamos representándolo con 12 centímetros por 12 centímetros. Hemos dicho
que en total cada faja va a tener 25 fotografías. Ahí se está representando la faja, los 64 metros de avance lateral, que si lo represento a escala 1/5000 es 1,28 centímetros, y entonces tenemos cada una de las fajas de las fotografías. Estamos ahí marcando los centros de exposición de cada una de las fotografías. Habíamos dicho 3 antes y 3 después. Y entonces aquí tenemos el total del área con las 300 fotografías que habíamos calculado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fajas. Necesito que vuele el dron para cubrir el área de trabajo y que me quede un área remanente. Yo aquí recomiendo, esto es lo que nos está dando en este ejercicio, que hemos pedido una faja más, pero es conveniente que haya por lo menos 2 fajas más a cada lado, es decir, una más a cada lado, 2 en total, y unos 5 o 7 fotografías antes y después del vuelo. Cosa que cuando se realice en forma automática genere el modelo digital del terreno. Aquí no es con un lidar, sino que la nube de puntos la genera automáticamente el software correlacionando píxeles, que son los mismos píxeles, pero el trabajo resultante son puntos que tienen coordenadas conocidos, es decir, en X, oeste, norte o y alturas referidas al nivel medio del mar. Practiquen un poco esto para poder entenderlo, porque seguramente en el corto plazo ustedes van a tener que programar y ejecutar un trabajo con dron. Hay drones muy económicos, algunos muy conocidos y que pueden costar unos $2.000, $2.500 el dron, con unas, hay que tener en cuenta de tener unas buenas, unos 2 o 4 baterías extras. Un dron de los puede durar unos 20, 25 minutos las baterías. Estamos hablando de drones de bajo precio y probablemente con el presupuesto de la alcaldía es algo que ustedes van a poder tener y realizar. Los resultados que me han dado trabajos que han hecho los estudiantes en las universidades, da que sirve perfectamente para los proyectos, para ampliaciones de pequeños sectores de las ciudades tan grandes que están manejando ustedes. Es decir, que es una muy buena opción la utilización de drones de bajo costo para catastro urbano. Si aquí analizamos un poco más, el área que va a cubrir totalmente las fotografías, de los 600 metros que necesitamos, estamos cubriendo 928 metros, y en el ancho de los 600 metros, 864 metros. Pero vuelvo a repetir, es preferible cubrirse un poco más, que sea mayor el área a cubrir con las fotografías. Como vemos, desde el borde de cada una de las fajas, tanto de la primera faja como de la faja número 12, tenemos 80 metros más de información fotográfica, pero que muchas veces no alcanza para que se produzca automáticamente la generación de la fotografía con software como Pix4D o Agisoft. Son 2 software muy conocidos que se pueden utilizar para generar las ortofotografías y generar la nube de puntos que va a generar el modelo digital del terreno que corrige la ortofotografía. Y hasta aquí entonces la segunda parte.